Bienvenidos a este episodio de Liderazgo 360 en el que te voy a hablar de los 5 valores importantes en el liderazgo. Sí, 5 valores importantes. Fíjate, hace unos meses trabajé en una empresa en lo que los líderes solo se preocupaban en dar buenas noticias y resultados positivos al comité ejecutivo. Y bajo esa aparente buena atmósfera había un gran miedo al fallo. Había esa falta de confianza y ese microbloqueo, micromanagement. Y al final, ¿qué es lo que pasó? Los empleados daban pues, muy buenos resultados a corto plazo, pero se anuló esa capacidad de creatividad que tenían y se anuló su empoderamiento. Bajo ese aparente buen liderazgo se creó mucho estrés, se crearon muchas bajas laborales y ¿qué es lo que ocurrió? Que hubo una huida del talento. Y algo que veo que es importantísimo en las empresas, en los líderes, en los emprendedores, es que hay que eliminar lo que todavía existe de esa filosofía de cero errores, porque al final lo que consigues con ello es esa filosofía de mentir siempre y esa filosofía de esconder, esa filosofía de que el jefe no se entere. Y tienes que preguntarte si tu gente, si el equipo se pregunte por qué. Tienes que hacer que tu equipo, que la gente se pregunte, pues, cuáles son los beneficios de hacerlo de esta forma en lugar de otra forma, ¿no? Que tengan esa libertad. Porque si logras esto, la gente se va a relajar y entonces es muchísimo más fácil ver esas oportunidades que hay ahí afuera y además poder aprovecharlas. Tienes que crear esa cultura real centrada en los valores. Y fíjate, el otro día me preguntaron en una entrevista, Nieves, ¿cuál es el mayor error que bajo tu punto de vista cometen los líderes y los emprendedores? Y bajo mi humilde opinión, uno de los grandes errores es olvidar esa razón por la que has emprendido, olvidar esa razón por la que te decidiste a liderar y desconectarte de tus valores, estar totalmente desconectados. Porque además está bien ser pues, una persona estratégica y con ambiciones, pero cuando estás tan centrado en el futuro que olvidas ese presente y que desconectas de tu visión, pierdes una calidad de vida que es importantísima y además vas a perder esa pasión que al final son las razones por las que empezaste y por las que quieres liderar verdaderamente. Siempre digo que hay que estar viviendo en el presente, en el aquí y en el ahora, con ese recuerdo del futuro. Es la mejor manera con la que puedo explicar lo que es mindfulness, que oiréis mucho más en mi próximo en mi próximo libro Mindfulness para líderes. Y además creo que históricamente hay palabras como el liderazgo, hay palabras como el emprendimiento, hay palabras como reuniones, como objetivos, que se unen constantemente al ámbito laboral. Y al final creo que el gran líder es esa persona que lidera holísticamente, es el que está conectado a sus valores y desde ahí aparecen todas las áreas de su vida y en todas las áreas de su liderazgo y de su emprendimiento. Los valores siempre digo que son como un imán, es un imán que va a hacer que todas las piezas del puzzle de tu vida personal y de tu vida profesional se mantengan unidas. Pero para eso también tienes que estar presente, porque es muy fácil despistarse durante el día, durante cuando empiezas en tu rutina, cuando empiezas con tu agenda, y es muy fácil empezar a hacer cosas en ese autopiloto que siempre hablamos y desconectarte de repente, ¿no? De tus valores y desconectarte de ese ser. ¿No? Y lo mismo es igual de fácil cuando te reconectas contigo, pues liderar desde esos valores, desde ese ser y liderar desde ahí, desde tu centro, ¿no? Desde tus principios. Porque cuando lideras desde ahí eres un ser holístico y por eso digo que no puede haber
un equilibrio entre vida personal y profesional, sino un fluir. Yo lo digo más que es un fluir, es una combinación, un fluir constante. Y cuando estás presente, te das cuenta de que liderar significa estar presente en todas las áreas de tu vida. Eres consciente de que las reuniones más importantes de tu vida quizás no sean las del trabajo, sino el tiempo de calidad con tus innegociables, tiempo de calidad con tus seres queridos. Y te das cuenta además que en tus objetivos están los realmente importantes, que además suelen ser una combinación de esos objetivos profesionales y esos objetivos personales, conectados de nuevo a tu ser, a tus innegociables, a tus valores. Y te das cuenta de que la felicidad en tu liderazgo y en ese emprendimiento es cuando tienes la atención y el enfoque en lo que es realmente importante. Y la atención y el enfoque solo existen en el presente, igual que tu respiración, igual que tú. Y fíjate, a lo largo de tu vida seguramente has pertenecido a varios grupos, ya sea en el trabajo, ya sea en el equipo de fútbol, ya sea en tu club de emprendedores, de estudios. Y lo que habrás notado, volviendo al asunto de los valores y el liderazgo, lo que habrás notado en cada uno de esos grupos es que existe como un patrón común, una persona que guía y que dirige con valores a los otros miembros que conforman el grupo. Es como ese imán, ¿no? ¿Y quiénes son estas personas que dices, es que son un imán, tienen un algo, ¿no? Pues son los líderes. Esas son esas personas que de alguna manera inspiran, son los líderes. Un líder al final es pues esa persona capaz de gestionar o dirigir un grupo de personas, un equipo, hacia un objetivo, ¿no? Hacia un bien común. Y a través del liderazgo, pues el líder al final posee, ¿no? Porque muchas cosas son innatas, pero muchas veces no, ¿no? Pero desarrolla habilidades que al final logran influenciar en otras personas, en el equipo, en el pensamiento del grupo. Y al final esas cualidades, esos valores están ligadas a su personalidad, están ligadas a las habilidades, a sus capacidades, pero un buen liderazgo al final está fundamentado en valores. Y esos valores están relacionados a la parte más profunda e íntima del líder, a eso más profunda, la parte muchísima personal. Siempre pensamos en ese líder, en esa persona más a nivel profesional, pero están ligados, lo repito, porque es importantísimo entenderlo, a la parte más profunda e íntima del líder. Es decir, con sus motivaciones, con sus necesidades, con todo lo que le mueve. Porque al final, además, los valores influyen en la manera en la que el líder va a guiar a las personas del equipo, va a influir en el ambiente del trabajo, va a fomentar que se cumpla un bien común o que no se cumpla, ¿no? Si hay esa frustración. Y al final esto se ve en los resultados, sea en una empresa, sea en una organización, sea en una asociación, en un equipo de fútbol, en muchísimos sitios, ¿no? Se vuelve muy transparente. Y para mí hay cinco valores principales del liderazgo que deberías considerar si estás en esos puestos de liderazgo, tanto a nivel profesional como personal. Y el primero no podría ser menos que el respeto. El respeto es uno de esos valores que además va muy unido a una de las heridas del alma, esas heridas de la infancia que seguramente habrás oído. Y el respeto es fundamental en todas las áreas de la vida y en cualquier líder. Por eso siempre cuando hablo de líderes, no hablo de esos líderes, ¿no?, que tienen el título en su tarjeta de visita, sino en esa actitud, tanto fuera como dentro del trabajo. Y el buen líder, hablando del respeto, el buen líder va a reconocer siempre el valor de los miembros a quien dirige, el valor incluso de las personas que tiene subcontratada. Y esto es recíproco, porque las personas a las que lidera también van a respetar al líder.
Y a través de ese respeto se va a mantener un ambiente totalmente de igualdad entre el líder y los demás. Yo siempre digo que el respeto y la confianza que viene a continuación son como una taza. Y además, mediante ese valor al respeto de los principios, al respeto de la organización, el respeto a cada miembro del equipo, al final el líder reconoce las capacidades y de cada individuo, de cada miembro, y no actúa, que yo creo que es maravilloso cuando se ve eso en una organización, no actúa con superioridad. El segundo valor, uno de los grandes valores trabajando y acompañando a líderes y que veo muy a menudo es esa confianza. Grandes líderes inspiradores, y de nuevo cuando hablo de líderes es de cualquier área de tu vida. Uno de los grandes valores que tienen, hablando de valores, son tu norte, esas emociones que buscamos en nuestra vida, es esa confianza que al final hace de nuevo como si fuese un imán, ese imán que sostiene la organización, que sostiene el liderazgo, que sostiene tu empresa, incluso con tu equipo, con tus subcontratados, con tus subordinados. Y la confianza al final se da de dos maneras. La primera es, por un lado, la confianza que tiene el líder, ¿no?, hacia él mismo, esa autoconfianza en sus capacidades, en las cualidades, ¿no?, para tomar decisiones y también para generar confianza en los demás. Porque si el líder no tiene confianza, y lo he visto muy a menudo en muchas organizaciones, por eso, fíjate, el 40% de las personas que han sido managers o gerentes y han sido promovidos a puestos más de liderazgo no han recibido ninguna formación, y muchas veces asumimos que las personas que son buenas en puestos de gerencia van a ser buenos líderes, y no tiene nada que ver. Porque si el líder no tiene confianza en sí mismo, los subordinados, el equipo, los clientes, las personas incluso de subcontratas, los proveedores lo van a notar. Y puede ocurrir que dejen de confiar en la capacidad del líder. Y además el buen líder también confía y potencia esas capacidades, ese talento, ¿no?, de su equipo, de sus subordinados, para detectar cuáles son esos talentos, ese potencial, y delegar las funciones dentro del equipo. Va a reconocer pues esos talentos, ¿no?, del equipo, y buscar empoderarlos delegando esas tareas que se les da bien dentro de sus funciones, pero intentando darles cosas que se les dé bien a cada uno de ellos. ¿Cuál es otro de los terceros valores que veo más a menudo en los líderes inspiradores? La responsabilidad. La responsabilidad, fíjate, es otro valor importantísimo en un buen líder, porque todos sabemos en lo que implica ser un líder, ¿no? De nuevo, tanto dentro como fuera de casa, de responsabilidad, tomar esa responsabilidad de las consecuencias de acciones, de las consecuencias de decisiones. Pero un buen líder no solamente asume esas consecuencias, sino que antes de tomar una acción pone muchísimo cuidado y analiza los pros, los contras y las posibles consecuencias de las decisiones. Sabe que no tiene que actuar de manera impulsiva, sabe que no tiene que actuar desde ese ego, sabe que tiene que actuar desde esa presencia plena. Por eso, para ser líderes es muy importante el poder tener esa habilidad o desarrollarla de la presencia plena, y no tener esa impulsividad de tus emociones, y ser responsable de tus decisiones, ¿no?, antes, durante y después de haberlas tomado. Luego, otro de los valores importantísimos, el cuarto valor que veo en líderes, es esa honestidad. Esos líderes inspiradores saben el valor de esa honestidad. Un buen líder inspirador practica sobre todo mucho la sinceridad. Fíjate, la justicia, la verdad dentro de su equipo. Un buen líder al final va a tener como prioridad esa ética,
que a través de ser honesto o honesta, pues va a crear esa cultura de confianza dentro del grupo. Y lo que hace al final es que ese líder, al ser honesto o honesta consigo mismo y con los demás, pues va a comunicar de una manera totalmente transparente, incluso cuando no puede desvelar algunas cosas, porque algunas veces tenemos cosas que son totalmente confidenciales, lo va a decir, va a ser transparente diciendo que no puedo compartir o os comparto hasta donde os puedo compartir. Y luego, el quinto valor que veo más a menudo en los líderes y en los emprendedores que son inspiradores es esa empatía y esa inteligencia emocional. Porque fíjate, gracias a ese valor de la empatía, recordando como valores esas emociones que buscamos sentir en nuestra vida, el buen líder busca ponerse en el lugar de las personas, busca ponerse en el zapato de la otra persona, busca ponerse en la piel de las otras personas, de sus emociones, de las necesidades, de las opiniones, ¿no? de la otra persona. Y por eso el buen líder es el líder inspirador. Da mucho valor a ponerse en contacto. Son esas personas que son accesibles, son esas personas que son inclusivas, son esas personas con las cuales puedes hablar independientemente del título que tenga. Y además siempre fomenta. Son esas personas que ves y que fomentan relacionarse para formar equipo, para formar esa piña, ¿no? Porque al final con ese contacto directo conoce más el potencial de las personas, conoce más ese talento de las personas y las habilidades de los demás. Y por eso os comentaba el caso de antes, ¿no? De que hace unos meses trabajé en esta empresa en la que los líderes solo se preocupaban, ¿no? De dar buenas noticias independientemente de tener confianza o no, independientemente de ser honestos, independientemente de tener transparencia, independientemente de tener empatía, independientemente de verdaderamente saber si su equipo o no estaba en una situación adecuada independientemente de tener esa empatía. Y por eso los grandes líderes, cuando lideran desde esos valores y cuando lideran desde esa presencia, evitando esas emociones, esos altibajos de emociones, pero obviamente partiendo de la base que son vulnerables, transmiten esa presencia plena porque tienen clarísimo ese norte, esa guía que les guía, tiene clarísimo cómo gestionar sus emociones, que no eliminarlas, cómo gestionarlas, que son esos contravalores o esos miedos, esos dolores que también los líderes tenemos. Y son esas personas que con esa presencia plena tienen esos 5 valores que te he compartido y que por mi experiencia son los 5 valores que suelo ver más a menudo en los líderes, esos líderes inspiradores, esos líderes con esa mentalidad de liderazgo emprendedor, que son el respeto, es la confianza, es esa responsabilidad, es esa honestidad y es esa empatía. Y cuando lideras desde tus valores y cuando tienes claros cuáles son tus valores profesionales, tienes esa plenitud, eres ese líder inspirador, es ese líder inclusivo y es ese líder que a pesar de mantenerse firme, también es justo y sabe reconocer los talentos, oportunidades, el potencial de su equipo. Es una persona totalmente accesible y es una persona muy inclusiva. Y a veces lo que nos ocurre es cuando tenemos este malestar en algún trabajo, incluso en nuestro emprendimiento, es que no estamos siendo fieles a nuestros principios, es que no estamos siendo fieles a nuestros valores, que son esas emociones que queremos vivir con nuestro liderazgo y con nuestro emprendimiento, o estamos huyendo de esos miedos que son esas emociones que no queremos sentir en nuestra vida, esas heridas del alma, esas heridas de la infancia que nos hacen ser muy emotivos y que nos hacen tomar ciertas decisiones muy emocionales. Así que por eso es tan importante conocer tus valores en el liderazgo y si has oído esto y
¿Te resuena alguno de esos valores o a lo mejor te resuena que has estado en esa montaña rusa en algún momento y tienes esos altibajos en tus emociones y quieres entender un poco más sobre ese GPS, ese norte que dicta tu vida, tanto en el liderazgo personal como profesional, que son los valores, o quieres entender un poco más de esos contravalores o esos miedos o esos dolores de los que huyes, como todos en nuestra vida, bueno, pues te comparto una herramienta que la puedes descargar aquí abajo en el podcast para que entiendas un poquito más tus valores profesionales. Seguiremos hablando de liderazgo, seguiremos hablando de valores y de contravalores porque al final son las dos fuerzas que dictan tu vida. Espero que te haya gustado. Si es así, suscríbete, deja 5 estrellas y quédate por aquí porque vamos a seguir compartiendo más sobre este asunto y por supuesto comparte con cualquier persona que le pueda interesar o venir bien escuchar todo esto sobre valores y contravalores. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar aquí. Soy Nieves Rodríguez, tu coach de liderazgo y en plenitud y emprendimiento para conseguir tus resultados, como siempre, ya sabes, en plenitud. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio.